Martes 27 de abril de 2021, soy Paloma Barreto y esto es JN Noticias. Comencemos con nuestros titulares. Defensoría del Pueblo insta a autoridades a respetar normas sobre publicidad estatal. Ejecutivo se suma al llamado del Tribunal de Honor para que candidatos respeten protocolos sanitarios. Destacan importancia de los 4 debates electorales propuestos por el JNE. Comenzamos con el desarrollo de la información. Atención a quienes cumplieron la labor de miembro de mesa el pasado 11 de abril pueden inscribirse hasta este jueves en la plataforma virtual de la ONU. Los miembros de mesa que participaron en las elecciones del pasado 11 de abril pueden inscribirse hasta este jueves 29 de abril para recibir la compensación económica de 120 soles como retribución por la labor desempeñada. La inscripción de quienes no lo hayan hecho hasta el momento puede hacerse en la plataforma Compensación Económica para Miembros de Mesa, habilitado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales. La inscripción de quienes no lo hayan hecho hasta el momento puede hacerse en la plataforma Compensación Económica para Miembros de Mesa, habilitada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Los miembros de mesa deberán seguir 3 pasos para registrar su inscripción: elegir la modalidad de pago y seleccionar el banco a través del cual se entregará la compensación económica. Los miembros de mesa que realizaron su registro entre el 21 de marzo y 10 de abril y cumplieron con la función de miembros de mesa recibirán los 120 soles a partir del 30 de abril. Aquellos cuyo registro se lleve a cabo del 21 al 29 de abril recibirán la compensación a partir del 10 de mayo. Gracias al compromiso de los miembros de mesa, el 11 de abril se instalaron el 99.99% de mesas de sufragio en el ámbito nacional. Y la Defensoría del Pueblo insta a las autoridades a respetar normas sobre publicidad estatal en el marco de la segunda vuelta de las elecciones generales 2021. La Defensoría del Pueblo recordó a las autoridades de Lima Metropolitana el cumplimiento del Reglamento de Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en periodo electoral, de manera que se pueda garantizar el derecho de la ciudadanía a elegir a sus representantes libremente. Según el reglamento, ninguna entidad pública puede difundir publicidad durante el periodo electoral, salvo que se trate de razones de impostergable necesidad o utilidad pública, con una autorización previa del Jurado Nacional de Elecciones. En ese sentido, el jefe de la Oficina de la Defensoría del Pueblo en Lima, Alberto Huerta, explicó que está prohibido difundir publicidad estatal por radio o televisión, y también publicidad que contenga el nombre, imagen, voz, cargo o cualquier otro medio que identifique a algún funcionario público. Asimismo, detalló que si los gobiernos locales infringen la norma, deberán ser reportados a los jurados electorales especiales que correspondan, y exhortó a la ciudadanía a denunciar estos actos al correo electrónico odelima@defensoria.gov.pe o al número 995 73 19 83. La Oficina de la Defensoría del Pueblo en Lima informó que seguirá supervisando el cumplimiento de la normativa en aras de garantizar un proceso electoral transparente y velar por el respeto al derecho de la ciudadanía a elegir democráticamente. Bien, y de acuerdo a una investigación del Jurado Nacional de Elecciones por los comicios, cerca del 90% de candidaturas postuló por fines altruistas. Más allá de los resultados del 11 de abril, el 82% de ellas volvería a postular a otro cargo de elección popular. De acuerdo a la publicación del perfil electoral elaborado por el JNE, el 97% de las candidaturas al Congreso postuló por fines altruistas. La cifra se expresó a través de respuestas como renovar la política del país
o querer lo mejor para mi país con un 87%. Por otro lado, la investigación revela que menos de la mitad de las candidaturas están motivadas a continuar una carrera política, mientras que el 39% está motivado a representar los intereses de un grupo en específico. Este último se encuentra con mayor frecuencia en candidaturas de Lima Metropolitana. Es además interesante consultar sobre el futuro político de los postulantes. La encuesta dice que el 82% preferiría realizar una carrera política en la organización, mientras que un 5% desearía formar su propia organización política. En tanto, un 10% de las candidaturas no desea seguir una carrera política luego de su participación electoral. Al comparar a nivel regional, las candidaturas de la macrorregión Lima mencionan en mayor proporción su deseo por mantenerse en el partido por el cual postulan, mientras que quienes postulan en el norte presentan un menor interés en seguir una carrera política. Y en la siguiente nota conozca cuáles fueron las reformas electorales que se pusieron en práctica en este proceso electoral. Para estos comicios 2021, el Congreso de la República aprobó una serie de normas electorales que fueron aplicadas como corresponde por el máximo ente electoral. A continuación, les contamos cuáles son. Paridad y alternancia, que establece la conformación de listas congresales y al Parlamento andino en un 50% por hombres y 50% de mujeres, de manera alternada. En el caso de las fórmulas presidenciales se aplicó la alternancia, una mujer, un varón, una mujer, o un varón, una mujer y un varón. Recordemos que antes las listas estaban conformadas al menos por un 30% por hombres y mujeres, y la norma no precisaba el orden de su ubicación. Antes el territorio nacional se dividía en 26 distritos electorales, ahora tenemos 27. La creación de un nuevo distrito electoral para los residentes en el extranjero, con candidatos propios y votos independientes. Asimismo, se dispuso que las organizaciones políticas realicen elecciones internas mediante dos modalidades: elecciones universales de los afiliados o elecciones internas por delegados, con participación obligatoria del RENIEC, OMPE y JNE. Y finalmente, las personas con sentencia condenatoria emitida en primera instancia por la comisión de delito doloso como autoras o cómplices están impedidas de postular a cargos de elección popular. Bien, ahora les contamos que más de 20 millones de visitas registró la página Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones. En esta segunda vuelta, no duden en ingresar a la plataforma amigable y comparar las propuestas de los candidatos. En estas elecciones generales, el Jurado Nacional de Elecciones puso a disposición de la ciudadanía distintas herramientas para empoderar el voto del electorado. Una de ellas es la plataforma Voto Informado, la cual tiene hasta el momento más de 20 millones de visitas que se hicieron para conocer las propuestas de los candidatos. Cabe destacar que en el contexto de la segunda vuelta presidencial, dos candidatos luchan por ganar este 6 de junio en los comicios. Por tanto, elegiremos una de las dos propuestas para que lidere el país los próximos 5 años. Nuestra responsabilidad es conocer qué dicen los planes de gobierno y las hojas de vida, entre otras informaciones que encontrarán en la plataforma digital, la misma que nos permitirá comparar propuestas de una manera amigable y acudir a las urnas en un poco más de un mes y elegir a nuestra fórmula presidencial, pero con un voto consciente e informado. Los que aún no ingresan pueden hacerlo a través de la página votoinformado.jne.gov.pe. Y por su parte, el miembro del Tribunal de Honor, Gastón Soto Ballenas, pidió a los candidatos presidenciales respetar los protocolos contra la COVID-19 en el ejercicio de sus campañas electorales. El miembro del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral, Gastón Soto, recordó que el colegiado tiene por finalidad verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos por los partidos políticos en el pacto ético. Entre estos, señaló Soto, cada candidato presidencial debe respetar y cumplir los protocolos de seguridad y prevención contra la COVID-19 durante esta etapa electoral. La intención nuestra y la línea justamente orientado el trabajo del tribunal del colegiado es de que la exhortación sirva justamente para reorientar
la conducta y comportamiento, en este caso de los candidatos, que con miras a la atención que se le tiene que dar indudablemente a la situación que estamos viviendo y que nos afecta a todos, políticos, actores políticos, y no así de cuidar pues la salud de la población, ¿no? Entonces, el protocolo que se ha establecido por parte del Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, y las normas que a este respecto dicta el Ejecutivo para efecto de evitar la propagación del contagio, pues se respeten, ¿no? Porque de por medio está de cuidar la salud de la población, ¿no? Y si bien es cierto el entusiasmo de las personas, tanto de los militantes, simpatizantes, como el común de la gente que se acerca, por ejemplo, al candidato, que se acerca a un grupo de personas que están promoviendo una candidatura, es normal. También es cierto de que tenemos que evitar de que se produzcan pues situaciones anómalas que afecten la salud de las personas, ¿no? También aclaró que ante presuntas infracciones al mencionado compromiso 3 del Pacto Ético, serán las autoridades competentes quienes procedan a imponer las sanciones correspondientes. Pero siempre y cuando las sanciones que imponga el jurado tengan que ver con lo que está dentro del marco de sus facultades y atribuciones. Claro. ¿No? Porque el tema relacionado con la salud y los protocolos que deben observarse para este efecto, evidentemente involucra en todo caso a otras autoridades, no propiamente las electorales, ¿no? Las autoridades electorales, y en ese sentido involucra tanto el Jurado Nacional de Elecciones como la propia OMPE, que es la institución que tiene a su cargo la parte técnica, el armado del proceso mismo, los accesorios, etcétera. Lo que hacen es de que desde el punto de vista electoral se respete y se cumplan los protocolos que establecidos por otras instituciones, por otros órganos del Estado, en este caso el Ejecutivo, realmente se cumplan, ¿no? Finalmente, el miembro del Tribunal de Honor enfatizó que durante esta época electoral, la instancia ha emitido 14 exhortaciones que sirvieron para evitar incumplimientos al pacto asumido por los candidatos. Amigos, es momento de una entrevista. Vamos a conversar con el doctor Gastón Soto Ballenas. Él es miembro del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral del Jurado Nacional de Elecciones. Para nosotros es un gusto darle la bienvenida a este medio de comunicación. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Paloma, y también para mí es un gusto estar compartiendo con ustedes las inquietudes que motivan justamente las actividades del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral. Efectivamente, vamos a hacer un balance de lo que significó la primera vuelta y cuáles son las medidas, cuál es la labor que ustedes van a desarrollar o que ya están cumpliendo en el marco de esta segunda vuelta electoral. Primero tenemos que hablar de la necesidad de un tribunal de honor en el marco de cada proceso electoral. Doctor, esta no es la primera vez que usted integra este colegiado. Bueno, en las elecciones pasadas, para la elección de miembros del Congreso que actualmente está en funciones para este periodo corto de tiempo, tuve el alto honor de ser invitado por el Jurado Nacional de Elecciones y obviamente con la aceptación de los partidos políticos intervinientes en ese momento a formar parte del Tribunal de Honor. Y en esta segunda oportunidad, bueno, me reiteran ese honor y para mí es una gran satisfacción porque estoy participando en un colegiado integrado por destacadas damas, como es la doctora Delia Reboreo, que preside el tribunal, la doctora Carmen Gueboy, la artista con reconocimiento nacional e internacional, Susana Vaca, y una destacada defensora de los derechos indígenas con reconocimiento internacional, como es la señora Tarsila Rivera Sea, ¿no? Así que para mí es una gran satisfacción de formar parte de este organismo tan importante que resulta como consecuencia que en el año 2005 el Jurado Nacional de Elecciones, el pleno del jurado de ese entonces, determinó la necesidad de comprometer a las agrupaciones políticas en una conducta que tenían que desarrollar dentro del marco de la campaña electoral por parte de los militantes, por parte de los simpatizantes y los motivadores de las agrupaciones políticas, entre un marco en el que el respeto mutuo sea, digamos así,
el elemento más importante que permita evitar de que en la conducta, comportamiento, dichos o manifestaciones de las personas se atente en contra del honor, la reputación y la imagen de los que intervienen justamente en política, ¿no? Y para el cumplimiento justamente estos compromisos, que no están escritos en una norma, no están en la Constitución, sino que son producto de la realidad que debe acompañar el funcionamiento de toda estructura social, consideró conveniente crear un tribunal de honor que se encargue justamente de vigilar, de verificar, de fiscalizar el cumplimiento precisamente de estos acuerdos. Por eso es que, si bien es verdad, el Jurado Nacional de Elecciones es el que nombra a este tribunal de honor, también es cierto que para ese efecto se requiere la anuencia, se requiere el ok correspondiente de las agrupaciones políticas que intervienen en el proceso electoral. Efectivamente, doctor, es una labor sumamente importante la que desempeña este Tribunal de Honor. Vamos a ver y revisar un poco lo que significó la labor en primera vuelta de elecciones generales 2021. ¿Usted considera que las organizaciones políticas han cumplido cada punto de este pacto ético electoral que han firmado? Yo creo que habría que diferenciar la actuación de las organizaciones políticas o los partidos como institución de los militantes y a su vez el otro sector de los simpatizantes. El entendido que el militante es el que está inscrito, que tiene carnet del partido, tiene una actividad formal dentro de la organización política. Y el simpatizante es el que está fuera del partido, pero que de una u otra forma simpatiza o no por una agrupación política. No creo que del lado de los partidos políticos ha habido, si se quiere, un respeto, un acatamiento, porque por lo menos institucionalmente no podemos o no hemos detectado una conducta indebida de alguna de las organizaciones políticas participantes con relación a haber incumplido las disposiciones contenidas en el Pacto Ético Electoral. Por el lado de los militantes, han habido algunas intervenciones, pocas felizmente, en las que efectivamente han habido acciones o conductas que han atentado, si se quiere, contra el honor, la imagen, la reputación de las personas que como contrincantes dentro del proceso se encontraban expuestas a este tipo de eventualidades. Por relación a ello, precisamente hemos, por un lado, exhortado, por el otro también hemos resuelto, se han intentado resoluciones en ese sentido para evitar que eso se reitere, se repita y se siga produciendo un poco para sanear la campaña electoral y en ese sentido hemos conseguido, creo, que se reacondicione o se reoriente la actividad de los participantes, de los candidatos, de los actores políticos para cumplir el pacto ético electoral. En resumidas cuentas, creo yo que ha habido predisposición, en este caso, de los militantes, los activistas de los partidos políticos, a cumplir ello, ¿no? Cierto, a veces el entusiasmo ha dado lugar a excesos, pero que excesos que debo destacar han dado lugar inclusive a pedida de disculpas por parte de algún candidato o candidata que consideró que se había excedido. Y eso es muy importante cuando se reconocen los errores, ¿no? Y por el lado más bien de los simpatizantes, es decir, de los que sí no están inscritos en los partidos, esto ha sido un poco más difícil, si se quiere hasta cierto punto, controlarlo, porque los medios, primero, que se han utilizado son los medios que casi salen de un control efectivo de las autoridades, como son las redes sociales, ¿no? Y eso es lo que ha dado lugar a que desde el tribunal lo que se haya hecho es dictar exhortaciones, disponer una reorientación de las conductas y comportamientos de las personas para evitar justamente que a través de esta vía, en la que no se puede muchas veces identificar a quién lo elaboró, quién lo preparó, quién lo hizo, pues por lo menos se genere un ambiente donde se restrinja este actuar y se permita que la campaña electoral sea limpia, sea transparente y, vuelvo a repetir, se respete el honor, la reputación, la imagen de la persona y donde el respeto mutuo sea el principio fundamental
en el que sustente el funcionamiento de la campaña electoral. Eso es lo que se quiere, ¿no, doctor? Ahora, esta campaña ha sido bastante diferente, atípica por la pandemia en la que nos encontramos. Si hacemos un balance del respeto a los protocolos sanitarios de bioseguridad en campañas por parte de las organizaciones políticas, de los candidatos al Congreso, al Parlamento andino y a la presidencia, ¿cómo evaluaría usted? Yo creo que en cuanto se refiere al cuidado de la salud a través de los protocolos dictados por la autoridad gubernamental para efectos del desarrollo de la campaña electoral, por haber sido diversificada, digamos así, las candidaturas, que en cuanto se refiere a la candidatura presidencial, como sabemos, han sido 18, no, como que no se han producido sino aislados casos en los cuales ha habido incumplimiento de los protocolos para cuidar la salud, para cuidar justamente que se propague el contagio, crezca el contagio de este virus, ¿no? Lo que sí nos preocupa y que justamente ha merecido que por parte del Tribunal de Honor se saque una nueva exhortación justamente dentro del marco de esta segunda vuelta electoral, es cuando ya hay solamente 2 candidatos o una segunda vuelta electoral, evidentemente las concentraciones humanas van a poder ser más factibles que éstas se produzcan. Y si las mismas no se cuidan, no se preservan, no se toman en cuenta los protocolos, evidentemente hay mayores posibilidades de que el contagio se incremente, ¿no? Los afectados con el COVID-19 se incrementen. Por eso es que consideró conveniente el Tribunal de Honor de sacar precisamente una exhortación en la que llamamos la atención no solamente a los 2 grupos políticos cuyas candidaturas se están promoviendo a la segunda vuelta electoral, sino también a la propia población, ¿no? Porque sabemos de que el entusiasmo a veces pasa a los límites de la razonabilidad y llega pues justamente a incrementarse a tal punto que ya se olvidan de los protocolos, se olvidan del cuidado, se olvidan del distanciamiento, etcétera, ¿no? Un hecho que no puede ocurrir sobre todo en el momento tan crítico de la pandemia que nos encontramos en el país. Ya para finalizar con la entrevista, doctor, si usted podría dar algunas recomendaciones o hablarnos de la labor que van a realizar en este corto tiempo que nos queda hasta el 6 de junio como Tribunal de Honor. Adelante. Bueno, en cuanto se refiere a la labor nuestra, seguiremos como lo hemos venido haciendo desde que entramos en funciones, muy cuidadosos de nuestras funciones y nuestras responsabilidades, atendiendo lo que establecen los acuerdos tomados por los partidos políticos y el Pacto Ético Electoral, y a su vez pondremos un énfasis en especial justamente destacar el hecho de que no se atente en contra de estos principios elementales que hemos hecho referencia con relación al respeto mutuo y particularmente en lo relativo al cuidado de la salud, ¿no? Donde los protocolos deben ser de estricto cumplimiento por los militantes, los actores políticos y también por la población, ¿no? Esta segunda ola de la cual hoy día se habla con tanta insistencia, parece ser está teniendo efectos negativos más allá de lo que se habían calculado. Entonces, si algo podemos nosotros desde el Tribunal de Honor contribuir para que los efectos disminuyan o se controlen, ahí estamos, y creo que esa es, en este caso, nuestra responsabilidad. Así es. Bien, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias y les deseamos muchísimos éxitos en este último tramo que nos queda del proceso electoral. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias también, Pablo. Cuídese. Amigos, nosotros tenemos que hacer una brevísima pausa, pero volvemos con más información. Muchas gracias por continuar con nosotros en JN Noticias. El jefe de IDEA Internacional, Percy Medina, indicó que en la segunda vuelta ambos candidatos presidenciales deben precisar sus propuestas electorales a la ciudadanía.
En el marco de la segunda vuelta presidencial, el jefe de IDEA Internacional, Percy Medina, señaló la diferencia de este proceso electoral es que las miradas están directamente puestas en ambos candidatos, quienes deben precisar sus propuestas a los electores. Es una campaña diferente de la primera, entonces es momento de fijar la atención en estos dos candidatos que quizá en medio de 18 candidatos en la primera vuelta no habíamos tenido la oportunidad de conocer mejor. Entonces toca también preguntar más específicamente a cada uno de ellos cómo es que piensan enfocar los distintos aspectos que son retos para los próximos 5 años. La pandemia, la crisis económica, la necesidad de inclusión, de reformas estructurales, en fin, creo que el conjunto de preocupaciones de las personas, ¿no? Entonces, asimismo, se refirió a los debates electorales propuestas por el JNE con miras a que los ciudadanos conozcan más a los candidatos presidenciales. Que los debates que justamente se estaban mencionando antes del inicio de este bloque deben servir para identificar dónde están las diferencias, dónde están las miradas o los énfasis que cada quien tiene a cada uno de estos temas, y a partir de eso que las personas puedan escoger. De la misma forma, indicó que ambos candidatos deben asegurar que su mensaje llega al electorado en estas semanas previas al 6 de junio. Mucha gente en la segunda vuelta va a tener que elegir a dos candidatos frente a los que se encuentra a mucha distancia. Entonces, eso obliga a los candidatos a ser muy precisos en disipar los miedos y las preocupaciones que pudiera haber en relación con sus candidaturas, ¿no? Que es quizá el principal tema que aparece en esta segunda vuelta, el cómo garantizar que quien salga elegido tenga compromisos básicos que cumpla a lo largo de los siguientes 5 años. Y por su parte, la premier Violeta Bermúdez se sumó al llamado del Tribunal de Honor de exhortar a los candidatos presidenciales a respetar los protocolos contra la COVID-19 en un momento en el que el Perú presenta una nueva variante del virus. La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, llamó a los candidatos que aún se mantienen en contienda electoral a respetar los protocolos contra la COVID-19 trabajados por la OMPE y el MINSA. Nosotros hemos invocado a las dos organizaciones que han quedado en contienda para la segunda vuelta electoral que por favor respeten los protocolos sanitarios de las campañas electorales que han sido trabajados por la OMPE con el apoyo y la asistencia técnica del Ministerio de Salud. Y de hecho, en algunas circunstancias, la Policía Nacional ha tenido que intervenir para que las personas no se aglomeren, pero no quisiéramos tener que darle este rol a nuestra Policía Nacional porque también las ponemos a una situación de peligro, ¿no? En ese sentido, dijo que tiene conocimiento que el Tribunal de Honor del Pacto Ético del JNE se ha pronunciado y ha llamado a la prudencia. Hemos tenido conocimiento por los medios de comunicación que el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral que han suscrito todas las organizaciones políticas ha emitido un pronunciamiento en ese sentido, de invocar a las organizaciones políticas que busquen formas más creativas también de comunicarse con sus potenciales electores, de dar a conocer sus propuestas por los diversos recursos con los que tenemos y comprender que estamos en pandemia. La premier invocó así a la responsabilidad de la ciudadanía, dado que esta nueva variante del coronavirus se expande rápidamente y se ha observado en 50 de 123 genomas reportados en Lima y Callao. Y por su parte, el secretario general de Transparencia, Iván Lanegra, destacó la importancia de los 4 debates electorales propuestos por el Jurado Nacional de Elecciones, en especial la intervención de los equipos técnicos. El secretario general de Transparencia, Iván Lanegra, consideró de gran importancia la inclusión de los equipos técnicos de los candidatos presidenciales en los 4 debates propuestos por el Jurado Nacional de Elecciones. Estamos hablando de 4 debates. Y ese con los equipos técnicos resulta muy importante, ¿no? Porque no solamente estamos hablando de los planes de gobierno,
sino que como es habitual, durante la segunda vuelta se plantean cuestiones adicionales que no están en los planes, ¿no? Precisamente porque los partidos buscan llegar a electores que no votaron por ellos en la primera vuelta. Muy importante que en ese proceso los equipos técnicos expongan con detalle cuáles son esos ajustes que están haciendo sus propuestas. La Negra consideró además como un tema clave la difusión de estos debates electorales, pues permite al elector saber los detalles de las promesas y planes de trabajo que anunciaron sus candidatos durante su campaña. Escuchar a quienes postulan a la presidencia implica satisfacer un derecho de la ciudadanía, ¿no? De informarse con detalle de lo que plantean los candidatos. Pero también es un deber, ¿no? Porque los que van a querer asumir un puesto, una posición de gobierno, tienen que acostumbrarse a dar cuenta, ¿no? Y eso empieza desde la campaña, ¿no? Cuando plantea sus propuestas, hay que sustentarlas, ¿no? Hay que defenderlas, y eso es parte de cualquier proceso democrático serio. Finalmente señaló que los debates permitirán al elector hacer seguimiento de las propuestas de sus candidatos y lo que les corresponderá hacer cuando sean gobierno. A continuación veamos las 5 noticias oficiales más importantes del día gracias a la Agencia de Noticias Andina. Bienvenidos desde la Agencia de Noticias Andina, estas son las 5 noticias del día. Este viernes 30 de abril inicia la vacunación a los adultos mayores de 70 años. A la fecha, hay 890.402 peruanos que han recibido la primera dosis de la vacuna y más de 585.307 ya se encuentran inmunizados con las 2 dosis. La meta del gobierno para el 28 de julio es tener vacunadas a 4.650.000 personas contra el coronavirus. El Día de la Madre se celebrará por segundo año consecutivo en cuarentena. El gobierno declaró para el 9 de abril inmovilización social obligatoria en todo el territorio nacional, independientemente de su nivel de riesgo frente al COVID-19. Esta medida busca limitar las reuniones familiares considerado factor de contagio del coronavirus. Para asegurar el proceso de inmunización para los adultos mayores en el país, en las próximas semanas se incrementará la llegada de nuevos lotes de vacunas contra la COVID-19. Esto permitirá estar en condiciones para vacunar progresivamente a los mayores de 70 años. El ministro de la Producción, José Luis Chicoma, indicó que el gobierno busca que el retiro parcial de los fondos de las AFP beneficie a quienes realmente lo necesiten, tras observar la autógrafa del Congreso que permitía a todos los afiliados retirar hasta 4 unidades impositivas tributarias, UIT, equivalente a 17.600 soles. El Senami informó que en Lima Metropolitana las temperaturas continuarán disminuyendo, mientras que la presencia de neblinas permanecerá por las mañanas, sobre todo en distritos costeros. Lima Este registró 13 grados de temperatura. Para los próximos días, los valores se mantendrán o serán más bajos. Para mayor información, no se olviden de visitar andina.p. Amigos, es momento de una entrevista. Vamos a conversar hoy con el doctor Luis Alberto Adriancén, él es sociólogo y ex vicepresidente del Parlamento Andino. Hablaremos precisamente sobre esta institución, cuáles son sus objetivos y principales funciones. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a JN Noticias. Muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por la entrevista. No, usted las gracias por acompañarnos, por favor. Muchas personas se preguntan qué es el Parlamento Andino y qué hace en beneficio de nuestro país. ¿Podría explicarnos? Adelante. Sí, fíjese, vea, efectivamente yo he sido vicepresidente del Parlamento Andino en el periodo 2011-2016 y me parece importante dar información porque mucha gente por lo general no conoce la importancia y la labor del Parlamento Andino, ¿no? En primer lugar, habría que decir que el Parlamento Andino se crea o se funda el año 1979, lo que fue en ese entonces el Acuerdo Cartageno, Pacto Andino, hoy ya se llama Comunidad Andina, con la intención de que sea un parlamento similar a lo que es hoy día el Parlamento Europeo. Además se crean otros organismos del sistema integrado andino, como son el Tribunal Andino de Justicia,
el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, y para darle mayor estructura a lo que era en ese entonces y a lo que es hoy la comunidad andina. Parte de ese rediseño del Parlamento andino de la comunidad andina, fue el Parlamento andino, como le dije, fue creado en el año 79, que tenía que tener varias etapas en su creación. Una primera etapa debería ser un órgano deliberante, que lo fue en la década de los 80. El año 90 se le incorpora una nueva condición de control de la integración. La tercera etapa fue la elección de los parlamentarios andinos por voto popular. Eso pasó en el Perú el año 2006. Y finalmente la última etapa, que en mi opinión la más importante, el Parlamento andino debió tener efectos vinculantes en su quehacer, y que hasta ahora no los tiene. Por lo tanto, aparece efectivamente para la población como una cosa muy, muy lejana, pero que pese a ello, en mi opinión, eso no le resta importancia, porque la idea de sus fundadores fue crear un Parlamento andino como un actor político relevante en el sistema internacional, como lo es hoy día, como le he dicho, el Parlamento Europeo. Claro. Y me parece fundamental que la gente, o las personas, los ciudadanos y ciudadanas, entiendan la importancia de tener un instrumento político que sea capaz de negociar colectivamente, o sea, que nos represente a todos nosotros, a los miembros de la comunidad andina, para que aumente y se incremente su capacidad de negociación y de mayor presencia internacional. Lamentablemente, esa última etapa no se ha hecho, y yo espero que este nuevo Parlamento andino que ha sido elegido, o que va a ser elegido, o va a ser ratificado en estos días, tengan eso como tarea, claro, la relación vinculante, porque eso va a permitir además una mejor relación, en mi opinión, con el Congreso Nacional. Para que tengan usted una idea, yo cuando ingresé el año 2011 y fui vicepresidente del Parlamento andino, el Parlamento andino dependía, entre comillas, o está vinculado a la Cancillería. Era tratado como una especie, un órgano internacional, como puede ser, pues no sé, la OEA, ¿no? la UNESCO, y logré que el Parlamento andino sea incorporado administrativamente y en todos los niveles al Congreso de la República. Bien, doctor. Respecto a su conformación, ¿cómo está conformado este Parlamento andino? ¿Qué países lo integran y qué cantidad de legisladores? Cada país tiene 5 parlamentarios que son elegidos, como dije, por voto popular, con la excepción de Colombia, que en mi opinión retrocedió hace unos años y volvió al viejo sistema de designar congresistas del Congreso Nacional como parlamentarios andinos. En Bolivia, en Ecuador y Perú se eligen parlamentarios andinos. Ahora, el Parlamento andino se compone, o se compuso originalmente, de 5 países, hasta que Venezuela se retira el año 2006, que son Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Se ha incorporado como miembro del Parlamento andino Chile, que me parece un tema, en mi opinión, discutible, porque Chile no es miembro de la comunidad andina y el Parlamento andino son los países que son parte de la comunidad andina, pero en fin, es un problema que lo dejo ahí nomás. Pero hasta ahora somos 5, incluyendo a Chile, en esta situación extraña para mí, ¿no? Y se eligen por voto popular. Su función fundamental, para que vea usted la importancia, es desarrollar lo que se llama marcos regulatorios andinos en múltiples aspectos. El Parlamento andino ha trabajado, ha ratificado, ha votado, y es parte de su acervo documentario, 36 marcos regulatorios andinos, entre los cuales tiene usted la movilidad humana, tiene usted el tema de la salud, tiene usted el tema, por ejemplo, del cambio climático, el tema de las mujeres, el tema, por ejemplo, de fortalecer la economía familiar, en fin, una serie de temas que buscan homogeneizar la legislación de los países andinos. Pero como no son vinculantes estos marcos aprobados en el Parlamento andino, lamentablemente todavía no han sido incorporados a la legislación nacional como debe ser. Y eso me parece que también es un tema fundamental. O sea, el Parlamento andino es fundamental para la integración. Es el órgano político de la integración, como hoy día lo es, y lo vuelvo a repetir siempre, el Parlamento Europeo.
Y su función justamente va camino y debería estar tanto a fiscalizar el proceso de integración como a crear marcos regulatorios para la integración andina y al mismo tiempo expresar políticamente lo que es la comunidad andina en el ámbito internacional. Entonces, este órgano tendría mayor importancia, digamos, si se le diera más interés dándole ese poder vinculante, por así decirlo, y contribuiría mucho más. Así es un tema que depende pues de los gobiernos de los estados que modifiquen el tratado que dio nacimiento al Parlamento andino, el protocolo, y que por lo tanto hasta ahora no se ha hecho. Me parece que ahí hay un temor desde el punto de vista tanto de los estados como también de las propias élites que gobiernan, a crear un órgano político. Y tiene que ver con un problema que, como usted podrá darse cuenta, hoy día los mecanismos de integración básicamente están en crisis, ¿no? O sea, tanto UNASUR como la propia Comunidad Andina, el Mercosur, la CELAC, la OEA también está un poco en crisis, etc. Y tiene que ver con que, en mi opinión personal, no quieren que tenga que América Latina y en particular América del Sur no tenga una representación política en el sistema internacional como lo tienen otros países. Bien. Que se han unido y han creado este tipo de mecanismos. Respecto a su organización, como otros legislativos, este también tiene comisiones. ¿Cuántas son y cuáles son? Son básicamente 5 comisiones las que se crean en el Parlamento andino. La Comisión Económica, la Comisión de Ética, la Comisión Internacional, la Comisión Política y finalmente la Comisión de Desarrollo, si no recuerdo. Son 5 comisiones, ¿no? O sea, que están integrados por los miembros que son elegidos. Y el Parlamento no se reunía en épocas normales una vez al mes físicamente. Su sede cae en Bogotá, porque hubo una distribución de instituciones y de territorios, ¿no? El Parlamento andino, su sede es Colombia, como la Comunidad Andina, su sede es Perú, como el Tribunal Andino de Justicia, su sede es Quito. En este caso, el Parlamento andino tiene su sede en Colombia y nos reuníamos una vez al mes por espacio de 3-4 días y logramos rotar la sede, digamos, que sea por lo menos una vez al año o 2 veces al año en otra capital que no sea Bogotá. Entonces, así hemos hecho reuniones en Quito, en Perú, hemos hecho reuniones en La Paz con el Parlamento andino. Y además hemos tenido reuniones, o tuvimos reuniones cuando yo estaba ahí, entre los parlamentarios andinos y los parlamentarios de Mercosur y después de UNASUR, porque hay países como Paraguay que han elegido parlamentarios a UNASUR, porque también hay una propuesta en América del Sur de crear un parlamento sudamericano, cuya sede queda en Cochabamba en estos momentos, ¿no? Pero que lamentablemente tampoco... Argentina ha elegido parlamentos, por ejemplo, el Mercosur también tiene un parlamento que funciona poco. Entonces, hay parlamentos según los órganos de integración que hay, tanto en el caso andino como en el caso de Mercosur. Sí, se entiende. Y la idea original es que el Parlamento Sudamericano nacía de la articulación entre el Parlamento de Mercosur con el Parlamento andino. Bien, ya para finalizar con la entrevista, brevemente, por favor, usted indica que faltan que les den ciertas facultades a este Parlamento andino. ¿A quién le correspondería en el caso de Perú? ¿Al Ejecutivo? ¿Al Legislativo? Al Ejecutivo. Listo. Al Ejecutivo y que modifica una ley, ¿no? Perfecto. Una ley. Bien. Y además hemos propuesto o propusimos, y espero que ahora que hay 2 parlamentarios del exterior, que es muy importante, que me parece fundamental. Yo batallé mucho para que tengan 5 parlamentarios, bueno, el Congreso eligió 2, porque nos permiten hablar o les permiten hablar a los parlamentarios andinos en las comisiones, por ejemplo, de Relaciones Exteriores y opinar en temas vinculantes o en temas que tienen relaciones con su quehacer político en tanto parlamentario. Claro. Y eso es otro paso que me parece. Hubo un proyecto de ley del año 2006 para que tengan inclusive voz en los plenos sin voto en temas que son de su propio quehacer. Bien, ojalá se pueda legislar en todo caso en favor de este órgano tan importante a nivel de la región.
Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Ha sido un gusto conversar con usted. No, el gusto es mío y cuando usted quiera, otra vez me vuelve a entrevistar. Yo siempre soy un hincha, como se dice, de la integración del Parlamento andino. Creo que tenemos que tener un Parlamento andino vinculante, que sea efectivamente y útil para las poblaciones de los países miembros de la comunidad andina, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias, amigos. Nosotros vamos a hacer una brevísima pausa y volvemos con más información. Bien, estamos en este momento en vivo con nuestra compañera Sara Pazo. Ella se encuentra en Puno, quien nos contará una buena noticia para el medio ambiente de esta región. Adelante, Sara, te vemos y te escuchamos. Un cordial saludo, Paloma, muchas gracias por el pase. Efectivamente, nos encontramos en el sur del país, en la región Puno, para informarles que en esta parte del territorio iniciaron las obras de descontaminación del lago Titicaca, esto con la ayuda de 10 depuradoras. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Perú este jueves pasado anunció el inicio de las obras de descontaminación del lago Titicaca en toda su orilla peruana, con una serie de 10 depuradoras de aguas residuales. Estas obras se cumplen en el marco del proyecto de tratamiento de aguas residuales del Titicaca y evitará que se viertan directamente al lago navegable más alto del mundo las aguas fecales de 1.2 millones de personas que habitan en el altiplano peruano. Nos referimos a los habitantes de las ciudades de Juliaca, Puno, Ayaviri, Ilave, Lampa, Juli, Moo, Huancané, Azángaro y Yunguyo. El proyecto contempla la instalación de colectores en 10 ciudades. En este sentido, los primeros trabajos corresponden a la instalación de más de 54 kilómetros de colectores en 6 de las ciudades mencionadas. Cabe resaltar que la inversión en este proyecto está valorada en 630 millones de soles. Asimismo, quienes estarán a cargo de la operación y el mantenimiento de las instalaciones por un periodo de 30 años son las empresas mexicanas FIPASA y Operadora de Ecosistemas, bajo la modalidad de asociación público-privada. Esta es la información que manejamos desde el altiplano peruano. Con ustedes estuvo Sara Pazo. Adelante, estudios. Listo. Muchísimas gracias, Sarita, por esta información. Ahora, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social nos informa sobre sus principales actividades a nivel nacional. Adelante. En este instante presentamos el informativo Midis. ¿Cómo están? Hoy es martes 27 de abril del 2021. Estas son las principales noticias. Más de 557,000 usuarias y usuarios del programa Pensión 65 en todo el país podrán cobrar la subvención económica adelantada correspondiente a los periodos marzo-abril y mayo-junio del 2021. Se han implementado 4 nuevas modalidades de cobro: pago a domicilio, pago a través de tarjetas de débito, cobro por tercera persona autorizada y cobro por carta poder. Estas se suman a las modalidades ya existentes: pago en agencias del Banco de la Nación y los carritos pagadores de las empresas transportadoras de valores. Mabel Gálvez, directora ejecutiva de Pensión 65, informa más al respecto. Los usuarios y las usuarias de Pensión 65 pueden hacer efectivo el cobro de 500 soles correspondiente a estos 2 periodos, justamente para que no se estén trasladando en el marco de la pandemia, que puedan estar exponiendo su seguridad y su salud. Médicos a bordo de la Pías, Río Putumayo 2, en el centro poblado San Francisco de Asís, en el distrito loretano de Pebas, evaluaron oportunamente a Dana Cavalcante, quien con 17 semanas de gestación presentó complicaciones en el embarazo. La mujer de 20 años fue trasladada vía aérea al Hospital Regional de Iquitos para una atención especializada. David Ramírez, gestor del programa País, nos brinda más detalles. Tras la primera evaluación con el uso de la telemedicina a bordo de la Pías, Dana presentó complicaciones y el bebé estaba en una mala posición en su vientre, poniendo en riesgo su embarazo. Inmediatamente, el personal de Direza coordinó con el Hospital de Iquitos la evacuación aérea de la gestante y un familiar para que pueda ser atendida de forma permanente. En Lima, 7.098 personas con discapacidad severa y en situación de pobreza reciben del programa Contigo del MIDIS una pensión bimestral de 300 soles.
Estas personas viven en 127 distritos de esa región. En Amazonas, más de 4.400 beneficiarias y beneficiarios reciben esta contribución en 83 distritos. Y en Lambayeque, 2.733 personas usuarias en 38 distritos reciben la subvención. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Nos reencontramos mañana a la misma hora. Hasta aquí el informativo Midis, una producción de la Oficina General de Comunicación Estratégica del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. La provincia de Patás fue declarada en estado de emergencia por la falta de oxígeno para atender a los pacientes con coronavirus. El informe es de nuestro canal aliado TV Cosmos. La provincia de Patás padece con personas contagiadas con COVID-19 que necesitan oxígeno para subsistir y luchar contra este virus. Así lo confirmó el consejero de dicha provincia, Luis Rodríguez, quien luego de visitar el hospital del lugar, constató que existe un descontrol y la población va muriendo a diario. La autoridad señaló que si bien se cuenta con una planta, solo se genera 10 balones de oxígeno, cuando se necesita más de 40. De 10 pacientes que se tienen, hasta el momento solamente en el hospital se requiere de 30 balones de oxígeno diarios, y la cual nuestra planta, que es pequeña, no tiene la capacidad para atender. Ahorita está en un estado de colapso, los pacientes están desesperados justamente por buscar oxígeno. Es por ello que es una preocupación tremenda como autoridad. Yo hago este clamor porque veo a mi pueblo justamente que está sufriendo todas estas consecuencias, ¿no? En ese sentido, yo exhorto a las autoridades regionales, a la gerencia regional de salud, de inmediato tomar acciones acá en Patás. Agregó que la situación es muy preocupante, pues a ello se suma que para trasladar un balón de oxígeno de Trujillo se demora más de 2 días y la salud del paciente se complica, por lo que en las próximas horas sostendrá una reunión con el Comando COVID para declarar esta provincia en emergencia. Con el oxígeno, ¿no? Es muy desesperante. Hoy posiblemente nos reunamos al Comando COVID, vamos a declarar en emergencia sanitaria en nuestra provincia de Patás. Por lo que ya no hay control y no se puede atender, ¿no? Yo saludo el trabajo que hacen nuestros médicos, nuestro equipo médico acá en la provincia de Patás, pero ya no podemos exigirles más de lo que no está en sus posibilidades, ¿no? Nos falta el oxígeno en definitivo y nos falta también el personal para brindarles un servicio a estos pacientes. Esta es la triste realidad de las provincias de la región de La Libertad. No solo falta oxígeno, sino hospitales, y lo que es peor, también falta personal médico en estas jurisdicciones. Rápidamente vamos con nuestro bloque internacional. Bien, y comenzamos las noticias internacionales conectándonos vía telefónica con Brasil. Nuestra corresponsal Verónica Quispitongo nos informa sobre una controvertida decisión sanitaria que se ejecuta en una parte de ese país. Adelante, Verónica. Buen día, Paloma. Así es, a pesar de que la pandemia de coronavirus continúa avanzando rápidamente en Brasil, en las últimas semanas se ha visto un leve descenso en el número de muertes, por lo que estados como Río de Janeiro han comenzado a reabrir sus playas y parques. El decreto que entró en vigor recién ayer lunes permite solo entre semana la presencia de bañistas. No obstante, centenares de personas abarrotaron el fin de semana las icónicas playas de la ciudad, como Ipanema y Copacabana, pese a las restricciones impuestas por las autoridades para contener el virus. Las escenas de aglomeración también se registraron en Sao Paulo, que flexibilizó parte de las medidas restrictivas que estaban en vigor desde el pasado 6 de marzo, autorizando así la reapertura de bares, restaurantes, museos, cines y parques, entre otras actividades económicas. La nueva fase de la desescalada en ambos estados se produce tras una estabilización de la pandemia y una leve reducción de la curva epidemiológica en todo el país. Sin embargo, a pesar del tímido descenso, los indicadores continúan en niveles altísimos, con una media en la última semana de más de 58.000 casos y cerca de 3.000 muertes y una tasa de incidencia de más de 6.000 infecciones por cada 100.000 habitantes.
Cabe destacar que a la crítica situación que afronta el país se le suma la lenta campaña de vacunación, un hecho que ha llevado a que el ministro de Salud, Marcelo Queiroga, admita la dificultad que tiene el gobierno para suministrar la segunda dosis de la vacuna china CoronaVac debido a la escasez de inmunizantes en el país. Esto es lo que tengo que informar para el canal del Jurado Nacional de Elecciones, informó Verónica Quispitongo desde Sao Paulo, en Brasil. Adelante en los estudios en Lima. Muchas gracias, Verónica. Una noticia lamentable en el país africano de Burkina Faso. 2 periodistas españoles y un irlandés fueron secuestrados por grupos armados que promueven la caza furtiva y quienes atacaron un convoy militar donde iban los hombres de prensa. El ejército burkinés confirmó este martes que 2 periodistas españoles y un irlandés fueron secuestrados por individuos armados, quienes emboscaron a una patrulla de burkineses contra la caza furtiva en la que iban los periodistas. Los secuestradores lograron llevarse equipo militar y están escondidos en un bosque de la zona. El suceso también dejó 3 heridos y la desaparición de miembros de la fuerza del orden burkinesas. Aunque se desconoce de momento la autoría de este acto violento, Burkina Faso sufre ataques yihadistas desde abril de 2015, cuando miembros del grupo afiliado Al-Qaeda secuestraron a un guardia de seguridad rumano en una mina de manganeso en Tambao, en el norte del país, que aún sigue desaparecido. Cuando miembros de un grupo afiliado a Al-Qaeda secuestraron a un guardia de seguridad rumano en una mina de manganeso en Tambao, en el norte del país, que aún sigue desaparecido. Amigos, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que estamos en los canales 44 y 516 de Movistar TV, así como en las redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones y en las plataformas de nuestros 22 canales aliados. Los dejamos ahora con imágenes del balneario de Santa María en Lima. Permiso.